el video que acabamos de ver, la verdad que es algo muy sorprendente, así como tú lo ves la película de Moisés y cómo salieron de Egipto para ir a un desierto y todo lo que pasó dentro del desierto es algo muy, muy impresionante, como que, wow, uno se pone a temblar, wow, qué cosas tan maravillosas hizo el Señor en ese entonces, pero también ahora es como que Dios se quiere mover y Dios quiere hablar. Estamos ya cerquita de Pesach, como bien lo explicó ayer Marí. Tuvimos una explicación así excelente para poder entender qué significa Pesach. Y en esta oportunidad, pues quiero hablarte acerca de quizás de unas características que hubo en ese salir de Egipto y relacionado con otros personajes que quizás pasaron no por una situación igual o similar, pero hubieron momentos en los cuales ellos tenían que dejar, en este caso, un lugar físico, tenían que dejar a lo que estaban siendo sometidos en ese momento para llegar a adquirir quizás algo nuevo, algo diferente a lo cual ellos hubieran pensado, algo distinto que quizás en ese momento no se lo hubieran imaginado cómo iba a ser o cómo Dios lo iba a realizar, que iba a mandar plagas de aquí para allá. Pero llegó a suceder, sucedió, se dio, lo sabemos y hasta el día de hoy lo festejamos. Y sucede que en muchas de nuestra vida, muchas personas llegamos a tener un pasado, un presente y hay un futuro. En la mayoría de las personas hay como un estancamiento que mientras yo estaba orando pude ver y a la misma vez como que Dios me pudo ministrar, decía, hay un pare donde uno mismo conscientemente, lo digo a propósito conscientemente, tiende a aferrarse a cosas del pasado. Quizás pueden ser cosas muy buenas, pero también cosas malas que no traen frutos buenos ahora en tu vida. Es como detenerse, agarrar lo que tú experimentaste en el pasado, lo que quizás Dios en algún momento te habló, como que te aferras, pero en un sentido donde no tienes fe para decir, Señor, yo lo puedo ver ahora, sino te aferras en el sentido de decir, wow, ya pasó, tú me hablaste, pero llega un momento donde no hay alegría cuando empiezas a recordar esas palabras que hubo antes. O quizás puede pasar por el otro lado de que hay situaciones por las cuales pasaste, fueron momentos duros, fueron momentos en los cuales quizás ahora mismo te cuesta hablarlos, pero sabes que están ahí en tu corazón. Son esos momentos que se quedan como ese pequeño grano, esa pequeña espina en tu corazón, que no te deja avanzar, sino que te mantiene en un pare, en un stop, aquí ya hay algo que sientes, sí, la presencia del Señor. Eso no quiere decir que no tengas una relación con Dios, pero quizás va más allá de fijarnos a qué cosas nos estamos aferrando, a qué cosas nos estamos aún amarrando nosotros mismos en nuestra vida. Puede ser el no perdonar, por ejemplo, puede ser el tener quizás sueños, anhelos que los tenías en pasado, pero no los ves ahora realizados, pero aún los tienes ahí dando vuelta, pero no ves nada con respecto a eso. Pueden ser diferentes cosas. Si te pones a pensar y si recordamos muy bien la historia de lo que pasó con los judíos hace años atrás, muchos años atrás, ellos empezaron a tener un momento en el cual no la pasaban bien, no estaban en un momento súper chévere, eran esclavos, fueron realmente maltratados, vivían en las condiciones más malas que se podría imaginar uno, y llegó a pararse como un varón, un hombre, que en un momento tenía como que una posición diferente en Egipto, pero al huir, al escaparse y al encontrarse con el Señor, empezó a adquirir una nueva vida, empezó a tener un llamado que el Señor le dio. Dios se comunicó con Moisés, le comunicó los planes que tuvo con respecto a sacar a su pueblo de todo ese yugo que sufrían allá en Egipto, y él fue obediente y empezó a dar pasos conforme las posibilidades que él tenía, pero empezó a dar pasos y empezó a decir, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí está todo lo que es parte mío. ¿Para qué? Para Dios, utilízame. Lo hizo de tal forma que me viene a la mente de pensar y decir, ¿qué pensó Moisés en ese momento? Porque conocemos muy bien de la historia que él fue criado por la hija del faraón. Precisamente no recibía como que toda
la creencia que se tenía en ese entonces de tener el Dios de Israel, el Dios de Abraham, como que no nació con eso, sino él tenía otro tipo de enseñanza. Pero aún así, él no empezó a cuestionar o a preguntar qué es lo que había, quién es el Dios, quién es ese Dios de Israel. No se preguntó, me parece a mí. No hay un dato, digamos así, en la Biblia fijo que pueda contarte así a ciencia cierta cómo es que empezó ya a desarrollarse en su adolescencia, cómo que en su adolescencia empezó a tener una relación con Dios o no. No, simplemente cuenta que salió, se fugó porque mató a un hombre, se encontró con Dios, Dios le habló de los planes que tenía y él dijo que sí, ahí estaba dispuesto y fue utilizado grandemente. Pero por el otro lado, quizás uno te podría pensar y decir, Señor, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan aquí? ¿Cómo es? En nuestra vida práctica, nosotros a veces temblamos y decimos, no quiero agarrar algo nuevo por el miedo a que quizás salgan mal las cosas, por el miedo al fracaso. Quizás hay como que un temor de decir, no quiero ir a lo nuevo, no me quiero lanzar a lo nuevo, quizás ir a otro país, no me quiero lanzar a lo nuevo porque hay ese pequeño temor y esa espinita de decir, uy, no, tengo malas experiencias o tengo ya cosa de miedo que me da cositas agarrar esa cosa nueva. Y ahí me vino un versículo que se encuentra en Isaías 55, 8, 9, que dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos que ustedes tienen. Mis caminos no son tus caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los pensamientos que tienen ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Te darás cuenta que eso justamente, ese versículo llegó a pasar con el hecho de la salida de los judíos de Egipto hacia el desierto. No lo pensaban y mucho menos pensaban de seguro que Dios iba a mostrarse con toda su majestad, con todo el poder, mostrando obras físicas con respecto a caer comida del cielo, llevar una columna de fuego, acompañarlos en el desierto. De seguro que no se lo hubieran imaginado ni soñado, pero Dios se mostró en ese momento y Dios empezó a mostrar todo su poder, de todo lo que Él puede hacer. Cuando Él habla y Él lo dice, ahí mostró que Él lo cumple y no solamente lo cumple, sino que empezó a mostrar su bendición, empezó a mostrar el carácter de Dios. Pese a que en un momento ellos empezaron a quejarse, empezaron a protestar, al principio todo era todo chévere, feliz, pero después empezaron a quejarse. Pese a esos momentos, Dios supo corregirlos, pero a la misma vez supo tener gracia para ellos. Y llegó a mostrar más milagros aún delante de ellos. Es como que no se cansó, no dijo como que ya me cansé de ellos, ustedes que andan quejándose de todo, no hago nada por ustedes, retiro las manos, solamente miro y no hago nada. Quizás algunos de nosotros cuando nos cuesta superar algo, cuando nos cuesta realizar alguna cosa, quizás práctica, o quizás en la iglesia, o quizás en el ministerio donde tú estás, en la universidad o en el colegio, muchas veces es más fácil retirar las manos y decir, ya lo dejo a un lado, no está, no lo puedo realizar, y mejor me retiro. Pero te darás cuenta que el carácter de Dios no es así, sino Dios empieza, algo que dice, lo empieza a realizar, y a pesar de que no sale quizás las cosas como uno lo piensa, empieza a ponerle mayor gana y empieza a poner mayor poder en las cosas que hace con milagros y manifestar su poder en diferentes áreas. No te olvides que también sacó agua de una roca, de una piedra, que humanamente pensándolo, uno podría decir que es imposible, pero sí, para Dios no hubo imposible, sino Dios lo hizo. Y ahí va como que sus pensamientos, nuestros pensamientos o nuestra forma de ver las cosas no son iguales a la forma de ver del Señor. Nuestra forma de ver quizás nuestro pasado, cómo fue el pasado nuestro, aún el presente, Dios quizás no lo ve de esa misma manera como nosotros lo estamos mirando. Aún hay momentos en los cuales nosotros dejamos que esos pasados, ese pasado, esa mala experiencia nos frene, pero en este caso el Señor no se frena con eso, sino al contrario, Él va y es persistente con lo que habló y con lo que dice. Lo mismo va con las palabras que has recibido quizás antes o que recibes ahora actualmente, para decir Dios no habla un tacho de basura, sino Dios si habla es porque Dios lo quiere realizar, sino es porque Dios quiere ir al final
contigo llegar a esa meta. No es que Dios está súper levantando las manos y decir, tú estás ahí adorándome y yo no hago nada, sino Dios sí sabe en qué momento y en qué situación nos encontramos. Él nos conoce mejor que nadie y conoce lo que está acá, conoce nuestro corazón y sabe lo que tenemos acá, conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras acciones, porque también nos movemos según lo que sentimos, según lo que pensamos, accionamos. Entonces conoce cada una de lo que somos nosotros y por lo tanto Él sabe cómo somos, pero es tan grande el amor que Él tiene por nosotros que empieza a tener misericordia, como lo tuvo con los judíos en el momento en el cual estuvieron en el desierto. Hicieron un montón de tonterías, hicieron un montón de cosas que decías, ¿cómo podrían hacer eso si están viendo el poder de Dios aquí cerca de sus ojos? Pero sí lo hicieron, porque son personas, no son perfectos. Pero esa no fue una razón de excusa para decir yo puedo hacer todo lo que quiera y así sé que está mal delante de los ojos del Señor, me puedo mover como yo quiera, igual sí o sí el Señor me va a perdonar. No, no se trata de eso, sino de tener justamente ese corazón que es sensible, de decir, sí, yo cometí mis errores, sí, yo tengo todavía heridas en mi corazón, pero yo justamente pongo todo bajo la disposición del Señor, porque hay un Dios que sí todo lo puede, que sí cura todo y que sí da gracia y que sí da bendición. En mejores manos no podrías estar en las mejores manos. Y ese es el punto para el cual me llega a pensar en ciertas características que tuvieron, en este caso Moisés, ciertas características que empezaron a resaltar quizás ese mover sobrenatural del Señor. Empezó a escuchó la voz del Señor, lo escuchó, y no solamente lo escuchó, sino empezó a obedecer, empezó a moverse según lo que había escuchado, las instrucciones que el Señor le había dado, empezó a moverse según a eso, empezó a mirarlo. Cuando ya él estuvo en el desierto, empezó a mirar cómo Dios se movía, no solamente con el trato de Dios a él, sino de Dios hacia las demás personas. Empezaba a mirar cómo era el trato. Llegó un momento donde Moisés sí estaba quizás ya cansado, ya un hombre de edad, y empezaba a decir, ustedes solamente se quejan, pero ¿por qué no se comunican directamente con el Señor? Porque en este caso Moisés era intermediario. Y él empezaba a entender el corazón del Señor va en amor hacia su gente, va en amor hacia lo que prometió. Es un Dios de palabra, pero de esa manera él empezó a guiar el camino. ¿Para qué? Para que los judíos puedan llegar a esa gran promesa que Dios les había dado ya hace muchos años atrás con Abraham. Entonces, en nuestra vida no es diferente, sino es lo mismo. Sabemos, nosotros no somos judíos, pero sí pertenecemos a una misma raíz. Al tener a Jesús y aceptar a Jesús en nuestro corazón, automáticamente nos unimos a esa raíz y así lo declaramos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Jesús en el cual nosotros creemos es judío y nosotros creemos en él y sabemos que de esa misma manera como Moisés, Jesús empezó a mover con esa misma obediencia y empezó a ver quizás en un momento súper difícil, súper complicado, en un momento en el cual todos lo acusaban, empezaban a golpearlo, empezaban a llevarlo a ese madero, empezaron a tener ese acto de lo que ahora conocemos como la crucifixión, empezaron a llevarlo y en ese momento súper tenso, ¿qué hizo el hombre? No nos maldijo, no dijo, reniego o estoy súper enojado de haber venido a la tierra por estas personas, no dijo eso, no levantó sus manos, no se fue para atrás, sino él empezó a tener la mirada en Dios, empezó a tener la mirada en el para qué Dios le había enviado. Muchas veces surge en nuestra boca o en nuestras palabras una palabra que quizás no tiene algo muy bueno, que se dice ¿por qué? Yo lo recuerdo de mi vida, muchas veces yo dije el por qué, pero ¿por qué a mí me tocó vivir esa vida? Pero ¿por qué a mí me tocan las cosas tenerlas súper más difíciles? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, todas las preguntas que en un momento llegaba a tener en mi vida era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí quizás en aferrarse al pasado dices, pero ¿por qué? En el desierto tenían eso, pero ¿por qué Dios nos sacó de Egipto para morir de hambre aquí ahora en estos momentos? ¿Pero por qué?
justamente esa palabra, el por qué, te amarra aún más al pasado y no te impide ver el para qué. ¿Para qué Dios está levantando este momento? ¿Para qué Dios está poniendo quizás en decir una palabra delante tuyo o algo que te vino a través de tus líderes? ¿Para qué Dios está poniendo desafíos? ¿Para qué Dios te está poniendo en un área específica? ¿Para qué? ¿Será para crecimiento? ¿Será para que tú veas esas bendiciones, esa gloria del Señor? ¿Será para que tú empieces a tener una relación más estrecha con el Señor? ¿Para qué? El para qué es como que tener una visión para decir para el futuro y no dejar la mirada hacia atrás. Recordate de una historia, la esposa de Lot. Lot en un momento estaba en una situación tensa. Vinieron dos ángeles a Sodoma y a Gomorra, ellos fueron de Sodoma, empezaron a decirle a Lot que tienen que salir porque Lot aborrecía lo que hacían en Sodoma y no tuvo misericordia de él y de toda su familia, de sus hijas y su esposa. Pero tenían una indicación específica, no tenían que mirar atrás. Pero quien miró hacia atrás fue la esposa. ¿Y qué pasó con ella? Se convirtió en una roca de sal o una estatua de sal y empezó a mirar atrás de quizás extrañar lo que tenía en Sodoma, pese a que pensaba que no era nada bueno para ella, o empezaba a desobedecer al Señor porque las indicaciones eran claras y precisas. Entonces, en ese momento ella empezó a quedarse estática. Ya estando estatua o de una roca de sal, no puedes hacer nada, ya fuiste, ya no haces nada más con tu vida. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritualmente y prácticamente cuando hacemos las cosas. Si nosotros empezamos a ver atrás, quizás cómo era antes tu relación atrás, y ahora no le pones empeño, fuego, leña a tu relación con el Señor, no va a pasar nada. Es ahora donde tú tienes que ver y buscar lo que justamente buscaron en el desierto, lo que buscó quizás José en un momento. Fue llevado a un lugar, a Egipto, retornó a Egipto por situaciones, condiciones quizás no lindas, porque sus hermanos lo regalaron, lo vendieron. Pero él empezó a ver, ¿para qué estoy aquí? Y llegó un momento donde sus hermanos, llegó un encuentro en el cual él tuvo con sus hermanos y sus hermanos le preguntaron, uy, seguro nos va a reprochar o algo así. No, perdón, no sé qué pasa acá. Pero José no le empezó a reclamar y decir, ¿por qué me vendieron? ¿Por qué hicieron eso? Sino él empezaba a decir, ustedes no fueron los que me trajeron aquí, sino fue Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que dé salvación a otras personas. Porque era un momento importante en el cual si no tenían alimento no podría salvar la vida de otras personas. Él empezó a tener una visión de decir, ¿para qué? ¿Para qué estás en este momento? Si estás en una estación, tienes una iglesia, estás en un momento en el cual estás escuchando ahora la enseñanza, escuchaste la enseñanza de ayer, escuchaste las prédicas que dio nuestro pastor, te darás cuenta que muchas de estas prédicas nos inclinan a mirar nuestro corazón y a poner en cuenta y a poner nuestros ojos y atención a esas pequeñeces. Quizás esas pequeñeces que tú dices, quizás ya lo he olvidado, pero si alguien toca ese punto quizás de fracaso, quizás si alguien toca ese punto de estudio, de economía o de tener una pareja o no, si alguien toca ese punto, ya se despierta algo en mí que no me pone feliz. Ya, yo, si fuera tú, le pondría atención, porque esas pequeñas cosas es lo que el Señor quiere sanar en tu vida. Y es lo que el Señor está buscando, de que tú mismo lo reconozcas, lo confieses, lo ores y empieces a adquirir quizás nuevas palabras que el Señor te quiere dar a ti. Y ese es el momento en el cual Dios nos habla de soltar ese por qué, quitar esa palabra del por qué Dios se movió quizás en tu vida así, sino de plasmarte en decir para qué Dios te está poniendo en este momento, te puso un llamado específico, para qué Dios, dónde Dios te quiere utilizar, dónde Dios quiere que tú empieces a crecer, dónde Dios quiere ministrarte, donde Dios quiere encontrarte nuevamente, quiere encontrar ese corazón. En ponerte ahí en la brecha y empezar a mirar tu vida, empezar a mirar qué es, Señor, lo que yo quizás en este momento lo veo,
pero puede pasar que quizás en otros momentos yo no lo veo, pero otras personas, mis líderes, me lo dijeron y ven orgullo en mí, ven amargura en mí, o ven en mi rebeldía, que yo empiece a abrir mis oídos y empezar a escuchar. ¿Para qué? Para que Dios empiece a darte esa sanidad en tu corazón. Y así de esa manera, llevarte al lugar de ese desierto donde aparentemente no puede pasar nada, pero sin embargo se desatan muchas bendiciones y cosas extraordinarias. Y en ese sentido, mi mensaje va dirigido justamente para decir, ya no nos aferremos en las cosas pequeñas, en las pequeñeces que no son productivas y que no traen buenos frutos para nuestra vida. Pueden ser pensamientos, situaciones, experiencias que no son buenas, que tú sabes que sí los tienes, o quizás características que ya te dijeron líderes, pastores, te lo vinieron diciendo y no les has prestado atención, pero ahora quizás es el momento de decir, salgo de ese pasado para dar un salto y llegar a adquirir esa vida diferente con el Señor. No importa cuántos años tú ya tienes conociendo al Señor, eso va para todas las personas, y empezar a mostrarte y tener esa relación de intimidad con Dios, para que Dios te pueda mostrar la visión, el futuro que tiene contigo, aún el presente que tiene contigo. Y de esa misma manera, si tú puedes cerrar los ojos, me gustaría orar, porque es algo muy importante y a la misma vez es como que, wow, tenemos un Dios súper poderoso que a veces se nos llega, quizás ya lo sabemos, pero no lo tomamos así como que sí es un Dios poderoso. Empezar a decir, Señor, mi corazón está aquí, y a darle gracias por lo que Él ya te dio hasta este entonces, pero empezar a soltar, y si no te mostró nada, si te muestra algo, que te empiece a hablar en estos próximos días. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios vivo. Señor, te damos gracias que en ti hay mucho poder, en ti podemos ver cosas extraordinarias. Señor, te honramos a ti, Señor, que nuestra forma de hablar puede dirigirse, Señor, el para qué tú estás haciendo las cosas, para qué tú quieres utilizar nuestra vida. Señor, te honramos que de esa misma manera como tú utilizaste a Moisés, Señor, tú puedes utilizar, Señor, a cada una de las personas que están escuchando ahora mismo. Señor, no importa la edad, no importa cuántos años ya te conocen. Señor, queremos ver que tú continúes limpiando nuestro corazón, continúes sanando heridas, continúes, Señor, mostrando, dando tu libertad. Señor, porque queremos honrarte, queremos ver y levantar el nombre de la gran verdad que sí sabemos que existe. Señor, de ti, Dios, que sabemos que eres un Dios real, un Dios que se mueve, un Dios para el cual no hay nada imposible, sino que todo lo puede. Señor, te honramos y bendigo a cada una de las personas que están en este momento escuchando, Señor. Amén. Also, liebe Freunde, ganz kurz ein Wort zu der Gebetskette, von der ihr an diesem Wochenende schon gehört habt. Sie geht jetzt am Freitag los und geht bis Karfreitag. Und sie ist deswegen so wichtig, weil wir in dieser Zeit der Lockerungen geistlich vorbereitet sein müssen für das, was kommt. Das sind gute Dinge, Segen, aber gleichzeitig auch Herausforderungen. Und deswegen lehren wir über das Blut des Lammes und sind in der Zeit bis Karfreitag im Gebet vorbereitet. Und dann am grünen Donnerstag und Karfreitag kommt eine 24-Stunden-Anbetungs- und Gebetskette, zu der sich jetzt schon Leiter und Anbetungsgruppen angemeldet haben. Und wir dürfen das von Tübingen aus durchführen. Das wollen wir vorbereiten. Und deswegen an jedem Abend von 18 Uhr bis 18:30 Uhr wollen wir einfach das Wort Gottes verkündigen, das Blut des Lammes verkündigen. Wir verkündigen, dass wir durch das Blut des Lammes gerechtfertigt sind, erlöst sind, dass Jesus Sieger ist, dass er der Herr ist, und das halbe Stunde, 30 Minuten von 18 Uhr bis 18:30 Uhr. Und das geht jetzt am Freitag los. Es wäre richtig cool, wenn jeder in der Gemeinde und von unserem Werk mit dabei ist und sich beteiligen würde. Man kann das alleine machen, zu zweit, zu mehreren. Wir können kreativ sein und das machen, so wie wir es innerlich haben und können. Aber eine halbe Stunde ist nicht zu viel. Und so bereiten wir es vor wie einen Teppich.
wie einen roten Teppich für Gründonnerstag und Karfreitag. Und ich glaube, dass Pessach und Karfreitag eine besondere Bedeutung haben im geistlichen Raum. So, sei dabei, ich lade dich ein und in den Zellgruppen trage dich ein, sodass wir zusammenstehen und dann auch andere Nationen dazu einladen können. Sei gebläst und super Zeit für euch.